Ujú. Para empezar con el tema de esta semana, que es agentes, vamos a... Ahí les muestro en el aula virtual. ¿Sí? Tienen una carpetita de recursos. ¿Sí? Acá ustedes van a ver, este que dice capítulo 2 es la presentación de la diapositiva que vamos a usar en clase. Y estos dos documentos, ¿sí? Son publicaciones, ¿sí? De trabajos realizados con agentes inteligentes. Así como en la primera unidad, cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos del método de Turing, y se les pidió que ustedes averigüen y busquen y vean un poquitito qué había sobre el método de Turing, cuáles fueron los últimos en participar, incluso en ganar en la competencia, ¿sí? La idea es que ustedes, por su parte, más allá del material que se les provee la cátedra, también empiecen a indagar e investigar un poco, ¿sí? Acá les puse dos publicaciones que trabajaron con agentes, ¿sí? Uno es esto, que es agentes inteligentes en sistemas para soporte a la toma de decisiones, que son muchos ejemplos que por ahí estuvimos mencionando durante la introducción, especialmente cuando hablábamos de diagnóstico médico. Y el otro, sí, ya es algo que tiene mayor autonomía, y ahora vamos a ver a qué me refiero cuando me refiero con la característica de autonomía, que son las características propias de los agentes inteligentes, ¿sí? Inteligencia, agencia y autonomía, que es el sistema de robot para aplicación de GPS en ubicación en campos de golf. Así que están estos dos trabajos de ejemplos. Y después, cuando ustedes siguen un poquitito más abajo, van a encontrar un enlace que les puse a una página. No sé si ustedes, ahora vamos a la web, ustedes ven, ¿sí? Básicamente acá ustedes ven ejemplos de cada uno de los tipos de agentes, ¿sí? De reflejo simple, evolutivo, ¿sí? Evolutivo genético y simulado con redes neuronales, que es como un poquitito una evolución posterior a lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver los modelos básicos, y por acá sí menciono algunas de las cosas que vamos a ver en la unidad de hoy, ¿sí? Pero es más básicamente para que ustedes vean los diferentes tipos de agentes que pueden ir y cuáles son las características, ¿sí? Y después, obviamente, una actividad, ¿sí? En donde ustedes entran y van a Profe, ver, ¿sí? yo no estoy viendo nada, no sé los demás. A ver, Yo tampoco. ahí ven. Ahora sí. Bueno, este es el cuestionario que van a encontrar en el aula, ¿sí? Que van a tener que resolver también y subir en la parte de cuestionarios, ¿sí? Si no hay ninguna duda, pregunta específica con respecto al material que vimos la semana pasada, lo que estuvimos trabajando, vamos a avanzar con el tema de esta semana. Igual les voy a habilitar los foros, ustedes vean, ¿sí? De escribir en los foros las preguntas, y si es necesario crear instancias de consulta o clases de consulta, vemos entonces para, antes de la otra clase, tener una instancia de consulta con respecto a la elaboración de los cuestionarios, ¿sí? Básicamente, un agente inteligente tiene que tener estos elementos que lo compongan, ¿sí? Una serie de sensores que le permitan de alguna forma determinar las condiciones del ambiente en donde se tenga que desenvolver. Estos sensores le permiten percibir aquello del ambiente que le es necesario para su correcto funcionamiento, y después tiene su lógica interna que puede responder a diferentes paradigmas de la inteligencia artificial, la forma en que su sistema de razonamiento interno fue programado, puede ser a través de probabilidades, a través de sistemas difusos, a través de redes neuronales, ¿sí? Alguna forma de representación del conocimiento de manera interna a la gente, que le permita a través de esas percepciones que él toma del entorno, ¿sí? Por medio de los sensores, determinar cuál es la mejor acción que va a realizar para lograr el objetivo que deba cumplir,
¿sí? De por sí el agente se crea con alguna finalidad u objetivo. Y esto lo va a hacer a través de los efectores. Los efectores le van a permitir hacer una acción influyendo o determinando algún tipo de cambio o modificación en el ambiente en el cual se desarrolla, siempre en pro de lograr su propio objetivo, su objetivo específico. Entonces, tiene que percibir el mundo a través de los sensores, determinando su ambiente de desarrollo. Tiene que tener efectores que le permitan, a través de estos actuadores, poder causar algún tipo de modificación en el entorno. Todo esto va a tener un dominio finito, que va a estar determinado por lo que él necesita para poder realizar su objetivo, y esto va a estar definido como el espacio de problema. Ustedes de alguna forma lo van a ver a la gente como un elemento que va a transformar o a determinar a través de una serie de input o de datos que le ingresan, cuál es la salida o output necesaria para poder desarrollar o cumplir con su objetivo. Entonces, si vamos a buscar definiciones de agentes, ¿sí? El agente es todo aquello que percibe el ambiente mediante sensores y responde o actúa con actuadores o efectores. ¿Qué se espera de un agente? ¿Sí? Un agente se espera de que, ¿se acuerdan las 4 definiciones de inteligencia artificial que hablamos la semana pasada? O de que piense como un humano, o de que piense razonablemente, o de que actúe como un humano, o que actúe razonablemente, ¿sí? Generalmente se espera alguna de estas características. Generalmente se dice que es racional, es aquel que hace lo que se espera, lo debido, para poder obtener su objetivo, pero siempre maximizando las ganancias y minimizando las pérdidas. Entonces, tiene que hacer lo que sea correcto de manera tal en que mejore su desempeño, siempre en pro de lograr el objetivo. Habrá que decidir entonces cómo y cuándo evaluar ese desempeño de la gente. Y ese desempeño se va a evaluar primero y básicamente en que si se cumple o no se cumple el objetivo, si se alcanzó o no se alcanzó la finalidad que debe realizar el agente, pero después vamos a tener una serie de parámetros, ¿sí? De los cuales él mide, ¿sí? Sus acciones, mide el ambiente y determinamos entonces si lo ha hecho de una manera razonable y si lo ha hecho minimizando los costos y maximizando las ganancias, ¿sí? Mejorando de alguna manera su medida de desempeño. Por ejemplo, si tiene que correr una carrera de obstáculos, desde un punto original hasta un punto final, ¿sí? Ese es el objetivo primordial. Entonces él va a tener que ir sensando el ambiente, dependiendo los sensores que tenga, determinar, ya sea por GPS, ya sea siguiendo una línea o siguiendo una ruta, o siguiendo algún objetivo en la distancia que deba alcanzar, ¿sí? Marcar su ruta, y ahí va a tener que generar los efectores para poder actuar en manera acorde para lograr ese objetivo. Entonces, si llega o no llega, podemos determinar, si se cumple o no se cumple el objetivo, podemos determinar de manera primaria el desempeño de la gente, pero después podemos determinar en qué tiempo lo hizo, a qué velocidad lo hizo, si gasta algún tipo de insumo como combustible, si gastó mucho, si gastó poco. También podemos determinar si se dañó mucho porque eligió el mejor o el peor camino, si se golpeó, si se dañó, ¿sí? Entonces podemos tener diferentes variables que definimos que nos ayudan de alguna manera a medir el desempeño en el tránsito o en las decisiones que fue tomando para lograr su objetivo. Entonces, eso es importante. Habrá que decidir cómo y cuándo evaluar ese desempeño. Lo podemos hacer en diferentes instancias o al final. El término medición del desempeño se aplica a el cómo fue tomando las decisiones. Definir ese criterio, especialmente cuando él tiene más de una opción posible, ¿sí? Cuando él sensa el ambiente, toma estas medidas del entorno y tiene que tomar una decisión y tiene que decidir, bueno, a ver, voy a acelerar, voy a desviar, voy a ir hacia la derecha o ir hacia la izquierda, y para lograr su objetivo tiene más de una opción disponible. Bueno, ese momento en el que él tiene que tomar cuál de esas opciones va a realizar, es la que va a definir su mejor o peor desempeño, ¿sí? Entonces, cuando se le da más de un escenario posible sobre el cual tomar la decisión para lograr su objetivo, va a tener que maximizar de todas esas opciones aquellas en las cuales se vea mejorado su desempeño.
Entonces, ese criterio que me determina el cómo fue tomando las decisiones para decidir si realmente fue exitoso o no el haber logrado el objetivo. El cuándo va a ser importante porque obviamente va a ser donde yo voy a medir estas variables. Generalmente se puede hacer al final, ¿sí? Es conveniente hacer una decisión, una distinción entre racionalidad y omnisciencia, ¿sí? ¿Alguno de ustedes entiende el término omnisciencia o me quiere dar una descripción de omnisciencia? Nosotros los seres humanos, cuando tenemos que tomar una decisión, ¿sí? ¿Somos por lo general omniscientes? Si yo voy a cruzar la calle, ¿sí? Y miro para un lado, miro para el otro, no viene ningún auto, cruzo la calle y en mitad de la carretera me cae, no sé, una plantera de un edificio. Fallé en llegar de un lado al otro lado de la calle. Pero ¿es mi culpa realmente no haber llegado al otro lado de la calle? Probablemente no. ¿Por qué? Porque sucedieron cosas que escapaban a mi ámbito de percepción. Hay cosas que sucedieron que yo no podría haber percibido porque no tenía focalizado, ¿sí?, toda la lectura que estaba haciendo el ambiente en esos aspectos. ¿Por qué? Porque es imposible que uno sea omnisciente, es imposible que uno, como ser humano, y por supuesto mucho menos el agente, en un momento determinado tenga todos los datos de todo lo que puede ocurrir en la realidad, ¿sí? Entonces, generalmente se limita al conjunto de percepciones que son necesarias para tomar la decisión adecuada, al conjunto de percepciones que se focalizan en aumentar el desempeño, aumentar el mejor desempeño, ¿sí?, focalizado en esos elementos que son importantes para lograr el objetivo, ¿sí?, con las mejores medidas posibles. Entonces, racionalidad es tomar la decisión adecuada, la mejor decisión, dado el conjunto de datos que tengo en un momento dado. Y la omnisciencia sería justamente omnisciente es aquel que podría tener todos los datos disponibles en un momento dado, todos los datos, incluso aquellos que por ahí ni siquiera les son necesarios, ¿sí? Obviamente que esto daría una sobrecarga de información que podría incluso entorpecer el buen desempeño, ¿sí? Porque estoy metiendo un montón de información que no le es necesaria a la gente para tomar su decisión. Entonces la omnisciencia también podría jugar en contra del elemento agente, ¿sí? Entonces, un agente omnisciente es aquel que conoce el resultado real de sus acciones y su conducta es congruente con ello. Esto generalmente va a pasar únicamente en ambientes totalmente deterministas, ambientes controlados y deterministas. Sin embargo, entonces, como dicen, en la realidad no existe la omnisciencia. En un mundo real, con la complejidad y la cantidad de variables, no existe la omnisciencia. No se puede responsabilizar a un agente por no haber tomado en cuenta algo que él no podía percibir. Como les dije recién, si cae algo del cielo y yo no tenía en ningún momento la posibilidad de pensar que algo venía desde arriba, entonces no se lo puede culpar por eso. O por no emprender una acción de desviar o alguna acción que haya podido mejorar el resultado. Si se especifica que un agente inteligente siempre debe hacer lo que es realmente correcto, entonces podríamos pecar de querer la perfección, lo cual sería totalmente imposible de diseñar en agentes que se mueven en entornos reales. Ya les digo, si son entornos deterministas y controlados, puede llegar a suceder. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Me sigan? No veo nada en Sí, el a mí chat. a mí me queda una duda de cuando hablas de agentes. En Ujú. este caso estás hablando de agentes no específicamente inteligentes o todo agente es inteligente. Todo agente tiene una inteligencia implícita, ¿sí? Todo Por agente más que tiene tenga, algún tipo de inteligencia implícita, porque tiene que, en base a lo que él sensa del ambiente, tomar alguna decisión. Entonces, tiene claro, que tener algún sistema de decisión metido dentro. claro, y mi pregunta es esta, si el sistema de decisión no sé si llamarlo finito, tiene todas las soluciones a lo que necesita, igual se lo llama agente inteligente. O sea, sería por decir un árbol de decisión muy fino que cada opción de entrada tenga solo una salida.
igual se lo llama un agente Y inteligente. lo que pasa es que vos estás hablando de una lógica hardcodeada, digamos. Claro, claro, por así decirlo. Bueno, yo voy a repetir lo que dijimos al principio, ¿sí? La definición propia de inteligencia, ¿a qué apunta? A que actúe razonablemente, a que actúe como lo haría una persona, a que piense razonablemente o que piense como lo haría una persona. Si tu definición va a que actúe razonablemente, ¿sí? Tu definición de inteligencia, y para vos razonablemente es tomar una decisión acorde, por ejemplo, desviar un obstáculo, ¿sí? Y el agente desvía de manera adecuada los obstáculos con este conjunto finito de instrucciones que vos les pusiste, podrías definir que es inteligente. Ahora, no me podrías decir que es un sistema experto, ¿sí? O sea, me podés decir que tiene una inteligencia acotada, una inteligencia limitada, una inteligencia que le permite actuar en base a su objetivo específico, que se desempeña mejor en espacios controlados, obviamente, ¿sí? Ahora, que sea totalmente autónomo para desenvolverse en cualquier tipo de ambiente, no. Que sea capaz de solucionar problemas para los cuales no fue entrenado, no. ¿Por qué? Porque si se cae en un bache, por ejemplo, no va a poder salir, ¿se entiende? Entonces, cuando él deja de poder responder a ambientes más complejos, va a tener menor grado de inteligencia según tu definición, que es que actúe razonablemente o que piense razonablemente, ¿sí? La inteligencia puede ser una Sí. inteligencia limitada o acotada. Ahora, no me puedes decir que es un sistema experto. Un sistema experto necesita poder, de alguna manera, incrementar su base de datos de conocimiento, necesita poder adaptarse, necesita poder aprender. Ujú. ¿Se entiende? Eh, sí, a mí lo que me había quedado la duda era justamente a qué llamamos inteligencia artificial si al solo hecho de que con la información que tiene disponible, en este caso, por ejemplo, la gente pueda tomar las decisiones, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de que él no tiene la información para poder tomar la decisión? ¿Deja de ser inteligente o sigue siendo inteligente, digamos? A eso es lo que yo voy, yo considero que pasa a ser un sistema inteligente, o tiene inteligencia artificial, digamos, cuando tiene la capacidad de aprender, digamos, ¿o En no? realidad, un sistema experto, ¿sí? Se busca que tenga, nosotros cuando veamos las partes de un sistema experto, el sistema experto tiene que tener un subsistema de aprendizaje con un control de coherencia. Esas son las características propias del sistema experto, ¿sí? Él necesita poder aprender, si no, no sería un sistema experto. Ahora, cuando decís que es inteligente y puede ser inteligente de manera acotada, ahora, no va a ser capaz de responder a situaciones diferentes, no, o sea, son inteligencias muy limitadas. Incluso hay algunos insectos que si ustedes vieron, voy a buscar ahora el documental en internet, que están hechos con, nosotros en la clase de electrónica, por ejemplo, trabajamos mucho con eso, que tiene una lógica hardcodeada, de alguna manera, en el propio hardware, cuando vos los creás a los insectos, de manera tal en que ellos buscan la luz. Entonces, cuando vos los largás en un ambiente controlado, un ambiente, varios de ellos, es muy simpático porque si vos te pones a observarlos, ellos van en pro de conseguir la luz, porque es lo que necesitan para moverse. O sea, el sistema está armado a nivel de hardware de manera tal en que ellos buscan la luz para poder moverse. Esa es la lógica que tiene hardcodeada, que tiene metida en su hardware en el momento en que armás los insectos. Ahora, ¿qué es lo simpático? O sea, obviamente que cuando hay oscuridad, se quedan quietos, no se mueven, ¿sí? Pero están, de alguna forma, tratando de percibir, buscando las fuentes de iluminación y yendo hacia esa fuente de iluminación. Ahora, lo simpático es que cuando vos largas varios de esos insectos en un espacio, vos vas a ver que, por ejemplo, si hay una esquina donde hay luz, ellos lo que hacen es, se van todos hacia esa esquina e incluso empiezan a trepar uno arriba de otro, ¿sí? Para poder llegar cada vez de mejor manera a la luz. Vos lo mirás y vas a decir, ah, mirá, tienen actitud cooperativa para lograr alcanzar la luz. Ahora, ¿qué te hace pensar que es cooperativo? Tu percepción como ser humano, tu percepción como persona que lee ese tipo de acción y la traduce como una acción cooperativa.
pero no es que ellos se pusieron de acuerdo y hubo toda ahí una lógica de cooperación para poder alcanzar la luz. Fue lo que sucedió naturalmente. Pero bueno, podés decir que los insectos planificaron una acción cooperativa para alcanzar la luz, porque eso no está metido entre su lógica, tampoco lo aprendieron, ¿sí? Es simplemente acción-reacción, ¿sí? Fue lo que sucedió porque así tenía que suceder, digamos. También puede suceder lo contrario, puede suceder que cuando haya una fuente limitada de luz, los insectos se vayan acercando y se empiecen a empujar, a pelear, a pasar uno por encima del otro, ¿sí? Y a quitarle al otro para estar él más cerca de la luz. Y vos decís, mirá, tienen una acción competitiva. ¿Quién está traduciendo eso que ve como acción competitiva? Vos, ser humano, que estás observando la situación y la percibís como una acción competitiva. No es que ellos entre ellos sepan que se están haciendo daño o que están compitiendo por la fuente. Es lo que sucede como acción-reacción de lo que está pasando en ese momento. No sé si me entendés lo que te quiero decir. A veces vos podés tener una inteligencia muy limitada metida dentro de la gente y vos lo ves ejecutar algún tipo de acción y lo vas a traducir como muy inteligente. Hasta le vas a dotar de cualidades humanas, digamos, a la acción que está realizando cuando nada que ver, ¿se entiende? Pero sin embargo su inteligencia es limitada, en ningún momento él aprendió a colaborar ni aprendió a competir, él sigue respondiendo a su lógica interna que está metido en su hardware, nunca cambió eso, ¿sí? La consecuencia de esas acciones están teniendo repercusiones que vos las traducís como cualidades humanas. Entonces, voy a ponerle las mismas 3 preguntas que les puse en el foro, ¿sí? Una computadora, ¿es inteligente? Ustedes me dirían, no, porque no aprende según tu definición, ¿sí? Ella hace lo que el programador le dijo que haga, la computadora no es inteligente, me dirías vos. Y yo te diría, y si le pongo una red neuronal que le permita aprender, ¿entonces la computadora va a ser inteligente? Bueno, entonces sí es inteligente. Mira vos, inteligente, entonces si le pongo una red neuronal que le permita aprender, si no, no es inteligente. Y ahí va escalando, justamente para que ustedes se hagan todos estos planteos, va escalando a los animales, ¿sí? Vos decís, qué sé yo, una hormiga, una cucaracha, ¿es inteligente? Y vos decís, no, actúa por instinto, es lo que está metido genéticamente en sus genes, es su codificación genética que le hace ir y buscar comida y procrear sus crías. Pero no es que quiera sus crías, no es que la cucaracha se enamora de su bebé y dice, ay, qué lindo bebé cucarachón. No, la cucaracha responde a una cuestión genética implícita de supervivencia, comer, reproducirse y nada más. Mirá vos, ¿y un perro? ¿Es inteligente o no es inteligente? No, el perro sí es inteligente. ¿Y quién le está dotando de que sea o no sea inteligente el perro sí, la cucaracha no? ¿El perro acaso no actúa por instinto y no tiene metida en su genética? No, pero el perro puede aprender. ¿Y la cucaracha no se adapta? ¿No es el único animal que sobreviviría ante una guerra nuclear? Y la última pregunta, ¿el ser humano es inteligente o solamente hace lo que le dictan los genes? Tenemos nuestra codificación metida genéticamente y todo lo que hacemos es lo lógicamente y razonablemente aceptado. ¿Sí? Entonces, si vos me preguntás, ¿es o no es inteligente? Yo te puedo decir, tiene una inteligencia limitada. Tiene una inteligencia que le permite resolver el espacio de acciones en un ambiente acotado. ¿Sí? Ahora, vos podés decir, ¿no aprende? Y no aprende. Entonces yo no lo calificaría como un sistema experto. Hay trabajos que yo he visto y he leído y he visto las defensas, en donde dicen sistema experto basado en reglas para el movimiento de un robot en ambientes con obstáculos. Buenísimo, yo me imagino que está conectado a un servidor o que tiene metido un sistema de reglas adentro, y después miro y no, son todas reglas hardcodeadas. Bueno, entonces no es un sistema experto basado en reglas para el movimiento. O sea, si no tenés una CPU ahí adentro, o no tenés una conexión a un servidor en donde se procese y le permita mejorar las reglas, le permita aprender, entonces no es un sistema experto. Ahora, ¿tiene inteligencia? Sí, tiene una inteligencia acotada. Para ese ambiente, para esa serie de instrucciones. Ahora vos le pones situaciones diferentes y habría que ver cómo se comporta. Probablemente no sepa resolverlas. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia artificial y sistemas expertos? ¿O son lo mismo? Por eso, inteligencia artificial, yo les di varias definiciones de diferentes autores, ¿sí? Pero inteligencia artificial generalmente es dotar a
algún tipo de equipamiento, algún tipo de sistema computarizado de habilidades que le permitan resolver tareas. Si esas tareas se podrían calificar, y ahí estaría dependiendo el autor, que resuelven situaciones como lo haría un ser humano, que piensan razonablemente, que actúan como lo haría un ser humano, o actúan razonablemente, va a depender en dónde de los hemisferios se encuentran las diferentes definiciones que fuimos viendo, ¿sí? Eso es inteligencia artificial. Y va a depender del tipo de definición o del tipo de autor o de la corriente a la ola a la que te subas. Sistemas expertos, vamos a ver más adelante, ¿sí? Es uno de los próximos temas después de representación de conocimiento y búsqueda, tiene una estructura específica, ¿sí? Y esa estructura específica implica un subsistema de aprendizaje, implica que aunque sea a nivel de arquitectura, el sistema esté preparado para aprender, ¿sí? Entonces un sistema experto sí o sí necesita tener incorporada la habilidad de aprendizaje. Ahora, vos decís, yo puedo tener, por ejemplo, toda la lógica de una red neuronal armada e implementada en un sistema de cómputos acotado que por ahí no tiene el subsistema de aprendizaje, pero está todo armado como para que vos le enganches su sistema de aprendizaje y aprenda. Y bueno, si vos tenés toda esa arquitectura armada y pensada de manera tal en que le permita en algún momento aprender a tu sistema, entonces podríamos hablar de un nivel mayor de inteligencia que apunte a sistemas expertos, ¿sí? Pero si no, siempre y cuando vos le limites la capacidad de aprendizaje, ¿sí? Entonces no sería un sistema experto. Ustedes dicen, porque no aprende, no es inteligencia artificial, y bueno, podría ser, pero ahí ustedes están agregando otro aspecto a la definición de inteligencia. Acuérdense que cuando nosotros hablábamos de definiciones de inteligencia artificial, ustedes mismos leyeron, ustedes mismos dijeron, ¿sí? Las diferentes definiciones. Y ninguna de ellas limitaba la definición de inteligencia artificial a la capacidad de aprendizaje. ¿Me sigan? Sí, profe. O sea, ninguna definición de inteligencia artificial limita la definición a sistemas que sepan sí o sí aprender. Si no aprende no es inteligente, ¿sí? Ninguno de las definiciones pone esa limitante, ¿sí? Podríamos hablar de inteligencias limitadas, de inteligencias acotadas, inteligencias para espacios finitos, ¿sí? Pero ustedes me hablan de un sistema experto sí tiene toda una estructura específica que sí o sí le tiene que permitir aprender, le tiene que permitir de alguna manera ampliar su base de datos del conocimiento. Entonces, por eso les digo, pueden decir que el sistema de aprendizaje no está incorporado, pero si ustedes lo pensaron de manera tal en que la base de datos, por ejemplo, es una red neuronal, la base de datos es un sistema de probabilidades, si ustedes lo pensaron y lo armaron, porque ustedes van a ver que según las diferentes técnicas de inteligencia artificial, la forma de representar el conocimiento y la forma de navegar dentro de esa lógica va a depender mucho de la técnica de inteligencia artificial. Si ustedes aplican alguna de esas técnicas, va a ser inteligente. ¿Por qué? Porque en el momento en que ustedes le incorporen el subsistema de aprendizaje, se va a poder ampliar esa base del conocimiento. Ahora, si ustedes dicen está hardcodeado y es finito y tiene una inteligencia muy limitada, ustedes habrán escuchado muchas veces cuando hablan de desarrollo de sistemas y hablan de la inteligencia de negocios, ¿sí? Que ustedes como programadores de alguna forma tienen que identificar la inteligencia del negocio y meterla. Van a escuchar la palabra inteligente un montón de veces, ¿sí? Estamos hablando siempre de inteligencias muy acotadas, muy finitas. Son artificiales, sí, porque las realiza una máquina, pero son muy limitadas y muy finitas, ¿sí? Ahora, para hablar de agentes de sistemas expertos, sí o sí necesito, de alguna manera, pensar en crear una infraestructura que aplique alguna de las técnicas de inteligencia artificial, ¿sí? O sea, tiene que tener un motor que represente, por ejemplo, el conocimiento en reglas, un motor que represente el conocimiento en pesos de las redes neuronales, un motor que represente en verosimilitudes que son parte de los sistemas probabilísticos, ¿sí? Probabilidades a priori y verosimilitudes. Entonces, si ustedes tienen pensado, armada la estructura, la base del conocimiento,
de su sistema de esa manera, le engancha en un sistema de aprendizaje y él va a aprender y va a crecer ese conocimiento de manera autónoma. Entonces, para ahí, en ese momento, sería lo más parecido a un sistema experto, y yo creo que sería una inteligencia artificial mucho más completa. ¿Por qué? Porque ustedes ya la pensaron con una lógica que aplica técnicas de inteligencia artificial. Hardcodear órdenes es inteligencia, para mí es muy limitada. ¿Sí? Podrían decir que es artificial y porque se comporta de manera razonable, dado el límite de instrucciones que tiene, y artificial porque lo aplica una máquina, y sí, podría ser. Para mi gusto, inteligencia artificial tiene que aplicar alguna de las técnicas de inteligencia artificial que vamos a ver nosotros. O sea, su base de datos de conocimiento, su forma de lógica de navegar por ese conocimiento, tiene que aplicar alguna de las técnicas que vamos a ver acá en la cátedra. ¿Sí? Entonces, para mi gusto, si vos aplicás alguna de estas técnicas de inteligencia artificial que le permiten o le permitirían a tu sistema aprender, sería así una inteligencia artificial. Me copié y me fui de... ¿Estamos, gente? Sí, por mí quedó claro. Bueno. Entonces, en resumen, el carácter de racionalidad de lo que se hace en un momento dado va a depender de qué factores. De la medida con la que se evalúa si se logró o no se logró cumplir el objetivo primordial para el cual fue diseñada la gente, de todo lo que hasta ese momento haya percibido la gente, hasta la secuencia incluso histórica de percepciones, ¿sí? Que esa es la secuencia, ¿sí? De todo lo que venía viendo o percibiendo, que también dependiendo del tipo de agente es muy importante que se guarde, de la representación del conocimiento que tenga la gente, y de las acciones que puede emprender en un momento dado. En todos los casos de posibles secuencias de percepciones, el agente racional ideal tiene que emprender cuáles de todas esas acciones, aquellas que favorezcan de mejor forma su medida de rendimiento. Cuando les dije que él sí tenía varias opciones como para poder llegar al objetivo, varios caminos posibles, va a tener que tener de alguna manera una serie de parámetros que le permitan definir cuál de esos caminos es el mejor. Esos parámetros van a, de alguna manera, mejorar o maximizar su medida de rendimiento. Entonces, basándose en los datos que él tiene y de cómo él sensó que es el ambiente y de su percepción anterior, ¿sí? Eso va a hacer que él tome la decisión adecuada. Por ejemplo, si estamos hablando, el más complejo de todos los agentes hasta el momento es el de manejo, ¿sí? Ahora les voy a subir justo uno que puse hoy en la página de Facebook, que es una moto que se maneja sola. Estos vehículos que se manejan solos son uno de los que más complejidad tiene. ¿Por qué? Porque cuando vos vas por la ruta y tenés otros objetos, ni siquiera digamos vehículos, ¿sí? U otros elementos que están cerca, vos dada la velocidad a la que venís, dada la distancia a la que estás de objeto, tenés que determinar, ¿sí? Que eso el conductor, el chofer lo hace de manera autónoma, automática, sin darse cuenta, ¿sí? Se determina aproximadamente en cuánto tiempo voy a pasar ese objetivo. En un momento en que yo pasé ese objetivo, supongamos un poste, ¿sí? O un animal que está parado ahí en la ruta, una vez que yo lo pasé, dada la velocidad y dada la distancia, yo sé qué tan lejos está de donde yo estoy, ¿sí? Y todo eso va a depender de la secuencia de percepciones históricas que fui teniendo, ¿sí? Entonces, no es solamente la foto del ambiente en un momento dado, dependiendo la situación y dependiendo el problema, también es toda esa secuencia histórica que me va a ayudar a tomar la decisión en un momento dado. La agencia es bueno, ahí tenemos las tres características que le dije. La agencia, la inteligencia y la movilidad. Son las tres características propias de los agentes inteligentes. Agencia es el grado de autonomía que va a tener. ¿Cuánto es el grado de manejo autónomo que él tiene? Que él se maneja sin que absolutamente ningún ser humano, ¿sí? Tenga que intervenir. Entonces la agencia va a ser ese grado de autonomía que tiene la gente. Y acá está el tema de la inteligencia, la habilidad que él tenga ¿para qué? Para resolver el problema, para lograr su objetivo. Entonces la inteligencia va a ser esa habilidad que él tiene para tomar las decisiones, ¿sí? Y aplicar el conocimiento para poder resolver un problema, para poder lograr su objetivo. Que acá es donde yo les digo que es importante que para que sea inteligencia artificial tiene que aplicar alguna de las técnicas de inteligencia artificial. Porque si vos me decís, mi sistema autónomo es un sistema inteligente, ah, qué bueno que aplicas redes neuronales.
No. ¿Qué aplicás? ¿Redes bayesianas? No. ¿Qué aplicás? ¿Sistemas difusos? No. ¿Y qué aplicás? No, es un conjunto de reglas hardcodeadas. Es una inteligencia muy limitada, hasta me arriesgaría a decir que no es inteligencia artificial, pero bueno, ¿sí? La inteligencia artificial, como les dije hoy, ¿sí? Debería tener aplicada alguna de las técnicas propias de la inteligencia artificial, alguna de las que vamos a ver a lo largo de la cátedra, ¿sí? Y la última es la movilidad. Se supone que él tiene que censar, actuar y modificar el ambiente, ¿sí? Para eso él tiene que poder moverse dentro de ese ambiente, para poder ir identificando, censando y verificando si las acciones se cumplimentaron o no. Entonces él tiene que tener alguna forma de movilidad. Y ustedes dicen, ah, profesora, pero entonces un bot que recorre la red actualizando los motores de búsqueda no es un agente. Sí, porque tiene una movilidad a través de los sistemas. Entonces, no es solamente movilidad física en el ambiente físico, movilidad en el ambiente en el cual él tiene que operar, movilidad en el ambiente en el cual tiene que tomar una decisión, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que yo me hago yo misma las preguntas, me anticipo las preguntas a ustedes. Si ustedes tienen preguntas, me dicen, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo él va a ir mapeando esas secuencias de percepciones? Una vez que nos hemos dado cuenta de que el comportamiento de un agente depende exclusivamente de la secuencia de percepciones en un momento dado, sabemos que es posible poder caracterizar a ese agente de una manera particular, elaborando una tabla de acciones que éste emprende como respuesta a cualquier secuencia de percepciones posibles. Todo este conjunto de percepciones versus acciones nos va a dar un mapa de secuencias para poder especificar cuáles son aquellas adecuadas o no. Obviamente que esto ya de por sí está implicando que el ambiente es limitado. Una de las características que yo le dije de la inteligencia artificial al principio era que se comportaba mejor cuanto más acotado era el ámbito en el cual tenía que desempeñarse. Cuanto más acotado el problema, ¿sí? Mejor era el desempeño. Cuanto más amplio o más genérico lo quería hacer, más difícil es que su comportamiento sea de lo mejor, digamos, que sea el ideal. Entonces, para realizar este mapeo entre secuencias de percepciones y las acciones, nos es necesario, ¿qué cosa? Hacer una lista y determinar, ¿sí? Todo este mapeo. Por ejemplo, la utilización del método de Newton para obtener la raíz cuadrada de un número positivo podría determinar un conjunto bastante acotado para resolver un problema finito en donde se le dé como datos los números y como resultado me dé el valor. El espacio de soluciones era el conjunto de posibles soluciones de este problema en un dominio bastante restringido. En la definición, cuando hablábamos de las características, decíamos agencia, inteligencia y movilidad, ¿sí? La agencia dijimos que era la autonomía que podía tener el agente, ¿sí? Autonomía, en la definición anterior del agente racional ideal, hay que prestar atención al conocimiento integrado. Si las acciones que él emprende o que emprende el agente están basadas exclusivamente en un conocimiento integrado y no en lo que él percibe, ¿sí? No tiene autonomía. O sea, si no está actuando en base a lo que sucede en el ambiente en un momento dado, ¿sí? No tiene autonomía. Él necesita censar, necesita identificar cuál es el estado actual del ambiente para poder tomar las decisiones adecuadas, ¿sí? No todo es conocimiento puro dentro de la gente. Él tiene que poder interactuar con el ambiente. La conducta de un agente se basa tanto en su propia experiencia como en el conocimiento integrado que sirve para construir el agente, para un ambiente específico en el que va a operar. Como le decía, va a tener su inteligencia incorporada, pero también va a censar el ambiente y va a actuar con respecto a esto. Y acá es importante identificar esto que le decía hoy también de los diferentes grados de inteligencia, que lo vamos a ver también un poco más adelante. Si está armada la base de datos del conocimiento de manera tal en que él genere su mapeo del ambiente en un momento dado en base a las condiciones que él va censando, él actúa de mejor manera en base a la realidad que él va armando en un momento dado, ¿sí? Pero para eso tiene que estar modelada la base de datos del conocimiento de manera adecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, vos tenés
un conjunto de reglas metidos dentro de la base de datos del conocimiento. Y él empieza a censar. Con esto empieza a armar sus bases de datos de hechos, digamos, y los datos del ambiente en un momento dado. Esa base de datos de hechos va activando un conjunto de reglas. Tanto las reglas como los hechos van a estar en la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la foto del ambiente en un momento dado. Cuando él va a tomar una decisión, censa, y va a tomar una decisión, él va a basarse obviamente en el conocimiento histórico que está en su base de conocimiento, pero también en las reglas que están activadas en su memoria de trabajo. Entonces también en sus percepciones históricas. Entonces, cómo él va a actuar ante una situación X en el ambiente, no va a ser la misma forma de actuar siempre, sino que va a depender de ese ambiente específico y de lo que él pudo censar y pudo aprender de ese ambiente. ¿Se entiende? Eso le permite la forma en que vos modelaste el conocimiento que le metiste. No es que cuando él encuentra algo siempre va a ir a la derecha, por ejemplo. ¿Sí? Él va derecho, encuentra un obstáculo, choca, y hay una regla que le dice, si vos chocaste tenés que retroceder y doblar a la derecha 90 grados, por ejemplo. Si él siempre hace eso, y no sé si es inteligente. ¿Sí? Ahora, si él, por ejemplo, sabe que desde el punto en donde está, él fue para adelante, dobló a la derecha, volvió a chocar con otro obstáculo, ¿sí? Volvió para atrás, ¿sí? Él ya en su memoria de trabajo tiene que de frente tenía un obstáculo y que a la derecha tiene otro obstáculo, porque él tiene esos hechos activados en su memoria de trabajo. Entonces probablemente no va a volver a querer doblar a la izquierda y volver porque sabe que se va a encontrar con algo frente, porque ese conocimiento quedó guardado en su memoria de trabajo. Entonces la forma de actuar de la gente en un ambiente, en un momento dado, va a depender, sí, de su conocimiento histórico, de sus reglas que están en su base de datos de conocimiento, pero también de los hechos y de las reglas que están activadas en su memoria de trabajo en un momento dado. Entonces, su forma de actuar ante una situación va a depender del conocimiento y de con lo que él censó en el ambiente. Pero para que eso pueda suceder, ¿sí? Vos lo tendrías que haber modelado aplicando un sistema experto basado en reglas, que le permita adaptar su ejecución a todo este conjunto de datos que te estoy dando ahora, que te estoy diciendo que él conoce o debería tener. Eso que le da justamente autonomía. Un sistema será autónomo, no bajo el control inmediato de un humano, en la medida en que su conducta está definida por su experiencia previa. Si el agente cuenta con poca o ninguna experiencia, tendrá que comportarse de manera más o menos que aleatoria, no le queda otra, ¿sí? A menos que el diseñador le dé algún tipo de ayuda, ¿sí? Dependiendo de cómo está hecha la lógica. Lo que estarías limitando es esta capacidad, limitando la autonomía. El conjunto de reglas PAMA que va a conformar a tu agente son las percepciones, las acciones, las metas y el ambiente, ¿sí? Entonces vos vas a tener una función que se va a ejecutar en base a los datos que censa del medio ambiente, ¿sí? Y eso te va a dar un conjunto de percepciones que va a desencadenar acciones para lograr las metas y ejecutarse o modificarse en el ambiente. Por ejemplo, ¿sí? Hoy hablábamos de los autos que se conducen de manera autónoma, ¿sí? Cuéntenme un poquitito ustedes, si se animan a decirme a ver qué percepciones, qué acciones, qué metas y qué ambiente estarían de alguna forma determinando al, ahí dice tachero New Age, ¿sí? Al sistema autónomo de conducción inteligente. ¿Qué debería percibir, a ver, un auto que se maneja de manera autónoma? Completamente todo su entorno. O sea, Por ejemplo. Objetos a su horizontal y por lo menos a lo vertical, a lo que pueda chocar, digamos. O sea, a lo que corresponda a su misma estructura. O sea, le vas a Mínimamente. poner sensores al frente, al costado y atrás, digamos, como para identificar algún objeto cercano. Sí, y saber su límite máximo, poder saber su velocidad. Bueno, es que en realidad si hablamos de un auto, también deberías saber en qué estado están tus ruedas, si tus frenos funcionan, saber si tus luces funcionan para otro agente que te quiera ver, por ejemplo. Eso serían todas percepciones que él tiene, o sea, percepciones que él tiene que ver serían o no. O Percepciones también. es todo lo que él necesita conocer del ambiente, necesita censar de alguna forma, ¿sí?
que puede tener, ¿sí? Podrías tener un velocímetro para saber a qué velocidad estás yendo, ¿sí? Podrías tener... ¿El ambiente será cosas de él o cosas externas a él? Más allá que ambiente generalmente externo a uno, por ejemplo, saber el El desgaste de mis ambiente ruedas. sería en donde él se va a desenvolver, por ejemplo, en la ruta, ¿sí? En el camino, ¿sí? En la ruta. Ese sería su ambiente. Ujú, Claro, pero si yo hablo del desgaste de las ruedas, ujú. ¿sería también, sería Percepciones. también el ambiente? Ah, Serían perfecto. las percepciones, ¿sí? Perfecto. Entonces, las percepciones serían el velocímetro, los medidores o sensores de proximidad, me hablaste de estado de luces, estado de las ruedas, ¿a alguien se le ocurre algo más? ¿Puede ser el GPS? Sí, puede ser el GPS. Ujú. A Se ver están dónde olvidando por de lo más ahí. importante. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que le estamos entrenando a Google cada vez que completamos un reCAPTCHA? Los ¿Mm? cruces de peatones y los semáforos. Ajá. ¿Cómo percibiría eso? Porque lo podés hacer a través del GPS, lo podés hacer a través de algún sensor. Ujú. Yo calculo que con un sensor que graba imágenes, una cámara y bueno, inteligencia Detector de artificial imagen. que reconozca si en esa imagen hay un cruce de peatones o un semáforo. Muy bien, puede ser. A mí me dio gracia porque un compañero una vez me decía que teníamos que ponerle un sensor a los vehículos en la parte delantera y a los costados que determine el tamaño del bulto y obviamente la proximidad al auto como para, en todo caso, cuando el chofer maneja de noche, avisarle antes de que choque. Yo le digo, ¿cómo lo del tamaño del? Claro, me dice, porque si algo pequeño que le pase por... ¡Ah! Le digo yo, ¿cómo? Dice, claro, o sea, algo que puede llegar a dañar al auto, que puede llegar a influir en el, obviamente, en la dirección del auto, pero yo digo, bueno, ¿con qué frialdad lo piensan? Pero él pensando en los choferes que por ahí manejan muchas horas o manejan de noche y que por ahí podían dormirse. Entonces me decía que era importante poner esos sensores como para detectar el bulto y la distancia de los elementos como para alertarlo, largarle una alerta al chofer y que se despierte, digamos, hasta incluso pensar en por ahí en desviar. ¿Sí? Entonces, bueno, puede ser, ¿sí? Algo que vaya leyendo y identificando por reconocimiento de imágenes, lectura de patrones o reconocimiento de patrones, hoy ya se utiliza muchísimo, ¿sí? Obviamente a través del Google tenemos todo esto que es reconocimiento de imágenes, pero, por ejemplo, en las estaciones de peaje te leen la patente y te identifican los autos por la patente, haciendo lectura y reconocimiento OCR, ¿sí? Así que por ahí identificar un semáforo, identificar las luces y saber si tiene que parar o avanzar también podría hacerlo, ¿sí? Son todas las percepciones. Bueno, ahora, ¿qué acciones tendría que realizar nuestro auto? Nuestro tachero New Age, ¿qué tendría que hacer? Y todas las acciones necesarias para la conducción, doblar, acelerar, frenar. Ujú, Eh, no sé si se basaría en algún tipo de señalización con otro tachero New Age, pero todas las puede acciones ser que... que se comuniquen por proximidad, pero también. ¿Y cómo se comunicaría con la persona con la que está trasladando? ¿Cómo definiría qué cosas? Porque ¿para qué está el vehículo? ¿Para ir? ¿Cuál es la función primordial? Llevarla a algún lugar, Ir de un un origen traslado. a un Ah, destino. Ujú. Esa es la función primordial, digamos, ir de un origen a un destino, ¿sí? Entonces las acciones está bien, acelerar, frenar, ¿sí? Girar, ujú. Prender las luces, si hoy me hablaban de las luces, prender las luces, ujú. Guiño, no sé, dependiendo de lo que necesite. Ujú. Y después estaría, obviamente, el objetivo principal, establecer origen y destino. Ujú. De dónde salgo y hacia dónde voy. Eso se podría arreglar con un mensaje de texto, se podría arreglar con
definición de coordenadas en el GPS, ¿sí? Tendríamos que definir, a ver, cómo él determinaría eso, y a partir de ahí tendría que fijar sus metas. ¿Qué metas tiene? Dijimos, ir de origen a destino, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Se le ocurre que podemos poner algunas medidas de desempeño? Una meta que Pues, sea no chocar. no chocar. Importante, importante, no chocar, muy bien. ¿Sí? ¿Qué otras metas se les ocurren? Usar el camino más corto, tal vez. Muy bien, ¿sí? Entonces por ahí Ser llegar en eficiente. eficiente. La palabra clave, eficiente en términos de, Ahorrar combustible. por ejemplo, puede ser, ¿sí? Entonces eficiente en términos de menor consumo de combustible, de llegar más rápido, de llegar en menos tiempo, de encontrar la mejor ruta para hacer el menor desgaste de las ruedas, ¿sí? El mejor camino, porque tampoco es cuestión de llegar rápido y agarraste un camino re feo y se dañó el auto. ¿Sí? Entonces, todo esto van a ir definiendo mis medidas de desempeño. Yo llego o no llego es el objetivo primordial, pero voy a tener un montón de medidas de desempeño. Y el ambiente es todo con lo cual él va a tener que interactuar y ejercer algún tipo de acción para lograr algún cambio. En este caso podría ser, obviamente, la ruta, la calle, la ciudad. Las personas entrarían también en el ambiente. Y sí, si de alguna forma vas a determinar que va a interactuar con las personas, sí. Ah, Bueno, no es con lo que interactúa. claro, porque nosotros dijimos, si es un tachero New Age que te tiene que llevar de origen a destino, ¿cómo le darías el origen y el destino? ¿Sí? Si la persona es parte del ambiente, vos podrías decir, bueno, tiene un sistema de reconocimiento del lenguaje natural y la persona le dice a dónde quiere ir, o se lo dice a través de un mensaje de texto, y en el mismo mensaje donde vos llamás el vehículo ya le estás diciendo a dónde querés ir, de dónde a dónde, ¿sí? Y bueno, eventualmente podríamos complejizarlo pensando incluso en cómo le pagaría. ¿Cómo sería el sistema de pago? No le abre la puerta hasta que no pone la plata. Profe, las medidas de desempeño también podrían ser el feedback que te da el cliente, o eso sería no sería algo específico. ¿No? Puede ser también. Puede ser que tenga que calificar, ¿sí? Que el cliente califique al chofer, ¿sí? Puede ser, sí. Bueno, acá tenemos diferentes ejemplos de agentes, ¿sí? Sistemas para diagnóstico médico, sistemas para análisis de imágenes de satélite, un robot que clasifica partes, ¿sí? Uno de los sistemas que habíamos pensado en su momento para el INIM era un sistema que clasificaba la yerba, en si era yerba con mucho o con poco contenido de palo. Controlar una refinería, un asesor interactivo de inglés, y en cada uno de estos agentes está definido un conjunto de percepciones, acciones, metas y ambiente. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, el caso del diagnóstico médico. En el caso del diagnóstico médico, ¿cuáles serían las percepciones? De alguna forma, el sistema tendría que poder tener, ¿qué cosa? Los síntomas de la persona, ¿sí? Relevar los síntomas, ya sea a través de una pantalla táctil, ya sea a través del lenguaje natural, ya sea midiendo temperatura, presión, ¿sí? Un médico que ausculta todo esto y lo carga al sistema, pero de alguna forma tendría que tener los síntomas de la persona. Después tendría también las evidencias y las respuestas del paciente. ¿Por qué? Porque un sistema experto para diagnóstico médico siempre trabaja con un conjunto básico de preguntas que ponen en tema, digamos, al enfermo, al paciente, ¿sí? Entonces, decir, bueno, te hago una serie de preguntas básicas en donde de alguna forma me orienta y ponemos en tema. Y a partir de ahí empezamos sí con preguntas específicas para ya focalizarnos en una posible o probable respuesta. ¿Se entiende? Entonces sí o sí necesito interacción con el paciente más allá de un conjunto de parámetros base. ¿Sí? Por ejemplo, los síntomas básicos pueden ser definir la edad, la presión arterial, el peso, el sexo, ¿sí? Y bueno, y a partir de esas preguntas básicas, que se le hace a todos los pacientes, bueno, sí empezamos a arrancar con preguntas específicas que van a ir a determinar ya una mejor orientación hacia la probable respuesta o diagnóstico.
También podrían poner ustedes acá en evidencias, y sí, si de repente le pidieron algún tipo de análisis químico, algún tipo de análisis de sangre, ¿sí? Entonces, que se puedan cargar o que se puedan leer. Incluso vieron que hoy por hoy, cuando te vas al laboratorio, el laboratorio ya carga tu análisis al sistema y el médico ya puede ver los resultados dentro del mismo sistema. Entonces, la gente podría leer toda esa historia clínica tuya previa, determinar qué análisis te hiciste, qué resultados tuviste. Todas esas evidencias podrían ser propias del sistema como para poder hacer un mejor diagnóstico. Esto que les estoy diciendo no es muy descabellado. Esto ya casi ya existe. Acciones. Bueno, obviamente, el sistema tiene que ser capaz de ¿qué? De poder hacer preguntas, ¿sí? Poder interactuar, poder determinar las pruebas, y poder de alguna manera identificar el diagnóstico y en el caso posible el tratamiento adecuado. Las metas, ¿sí? ¿Cuál sería la meta en este caso de un sistema de diagnóstico médico? Curar al paciente, diagnosticar de manera adecuada la enfermedad, ¿sí? Y lograr que el paciente se sane, ¿sí? Y obviamente que ponemos como otra opción reducción al mínimo de costos. Y ahí queda a criterio definir, bueno, costos de realización de análisis, de costos que podrían devengar en el paciente, o incluso los costos propios médicos, ¿no? ¿Y en qué Con los ambiente costos de tiempo de diagnóstico. El tiempo, sí, también podría ser, si cuanto más rápido se llegue a un diagnóstico, más posibilidades de que el tratamiento tenga mejores efectos, ¿no es cierto? Y el ambiente, sí, acá dice paciente hospital, ¿se les ocurre otro posible ambiente? Ahora con el tema del COVID hay muchos sistemas de diagnóstico dando vuelta, ¿eh? Hay muchos sistemas de diagnóstico bastante criticable dando vuelta, que incluso no se le consultó a las autoridades sanitarias para hacerlo. Por ejemplo, ¿les parece que interactuar con el propio médico, ¿sí? ¿Podría ser también parte del ambiente? Para mí sí, o sea, no todo se puede saber también por un análisis. A ver, yo pienso en psicología. En ese caso no podemos ver la mente del paciente, tienen que hacerle preguntas. Claro, pero por eso, entonces el sistema experto podría de alguna forma ser de apoyo para el médico, ¿sí? Entonces el médico carga datos, carga las, digamos, las preguntas que le va haciendo y en base a eso se va acercando de mejor o menor grado al diagnóstico posible. Ustedes tienen, según el tipo de sistema, feedback que les va dando el sistema, ¿sí? Cuando hablamos de un sistema experto basado en reglas, él te va dando las reglas que se fueron activando, te va dando cómo se fueron desencadenando las reglas, y ese sería el subsistema de explicación, que de alguna forma va explicando por qué él da un determinado diagnóstico. Eso le sirve al médico también para, de manera lógica, interpretar por qué el sistema da un determinado diagnóstico o no. Los sistemas de expertos probabilísticos, por ejemplo, le dan probabilidades. Tiene tanto por ciento de que sea esto, tanto por ciento de que sea esto y tanto de aquello, dado las sintomatologías. Entonces, en base a los porcentajes, el médico puede determinar si es necesario hacer más pruebas, porque por ahí entre dos síntomas posibles hay muy poco porcentaje de diferencia. Entonces, en vez de arriesgarse a decirlo uno u otro, prefiere hacer más pruebas, por ejemplo. Entonces, determinar incluso con el propio asesoramiento del sistema qué pruebas son necesarias, ¿sí? O el propio médico puede determinar qué pruebas son necesarias para tener un mejor diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque los porcentajes por ahí son muy parecidos entre una probabilidad de una enfermedad u otra. Entonces, también dijimos el tema del laboratorio, ¿sí? El de los análisis que carga el laboratorio podría ser parte del ambiente, ¿sí? Y así sucesivamente para cada uno de los ejemplos. Les dejo para que lo lean y después lo mediten un poco, porque una de las tareas que tienen que hacer es armar esto, ¿sí? Definir un agente y definir el conjunto de percepciones, acciones, metas y ambientes para ese agente. O sea, que pueden tomar estos como ejemplo, no lo mismo, obviamente. Bueno,
Entonces, pensando específicamente en el ambiente donde se tiene que mover el agente para poder ejecutarse, va a tener determinadas características, ¿sí? Yo les dije que cuanto más acotado y más limitado, obviamente más controlado, más probabilidades tengo de que haya éxito. La realidad justamente no es ni acotada ni controlada, ¿sí? La realidad es el ambiente más complejo posible. Pero bueno, va a determinar como los grados de complejidad del ambiente. Un ambiente puede ser accesible o no accesible. Puede ser determinista o no determinista. Episódico o no episódico, estático o dinámico, discreto o continuo. Vamos a ver cada una de estas definiciones. ¿A qué nos referimos cuando es accesible? Si todos los sensores que tiene incorporado la gente le permiten determinar en un momento dado cuál es el estado de ese ambiente como para tomar la decisión adecuada, se dice de que el sistema es accesible. Si los sensores detectan toda la información que es relevante para poder tomar su decisión en un momento dado, entonces se dice que es accesible. No necesita ser omnipresente, como dijimos hoy, ¿sí? Pero sí poder censar esa información que es necesaria para tomar la decisión adecuada. Caso contrario, entonces es no accesible. Determinista. ¿Va a ser determinista el ambiente? Sí. El estado en que va a quedar el ambiente es consecuencia directa del estado en el que está en un momento actual y el conjunto de acciones que va a realizar el agente sobre ese ambiente. Entonces, dado el estado actual, el conjunto de acciones me determina de manera exacta cuál va a ser el estado del ambiente en el siguiente momento, posterior a la acción. Determinista, entonces, si el estado siguiente, un ambiente, se determina de manera completa mediante el estado actual y las acciones que escoge el ambiente. Un agente no tiene por qué preocuparse de la incertidumbre en un ambiente que es accesible, o sea que lo puede censar por completo, y que es determinista. Si él hace una acción, el resultado de esa acción es exactamente el esperado en el ambiente, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, si se tiene que, a ver, en una habitación, pintar la habitación, ¿sí? Y le pongo al robot y él tiene que pintar. Si él censa, determina los niveles de pintura, de color, los grados de color, y en base a eso, él empieza a esparcir la pintura, él sabe que después de esparcir la pintura, si el ambiente es cerrado, el ambiente es accesible, lo censa y luego de realizar sus acciones, esa pared va a estar pintada. No hay nada que pueda hacer que no sea eso el resultado directo de sus acciones. ¿Entienden lo que les quiero decir? Sin embargo, entonces, si él no puede censar todo, podría parecer que no es determinista. Sería más conveniente clasificar un ambiente como determinista o no, considerando el punto de vista de la gente. Episódico. ¿Cuándo se dice que un ambiente es episódico? La experiencia de la gente se divide en episodios. O sea, como les expliqué hoy, el tema de que si yo voy a una velocidad determinada y hay un objeto en una ubicación específica, ¿sí? Va a ser un momento cuando yo esté en una situación, a una distancia X de ese elemento, venga a una velocidad determinada y vea el objeto. Entonces ahí yo tengo como una foto de el ambiente en un momento dado. Genero las series de acciones, el objeto está inamovible, está quieto, yo avanzo, yo sé cuál es el episodio siguiente, ¿sí? Y lo tengo como fotos en la memoria, ¿sí? Del ambiente en diferentes momentos. Eso van definiendo los episodios. Entonces, va a estar basado en la observación del ambiente, en la experiencia que tenga, en esa observación histórica que haya ido relevando el agente, ¿sí? Y eso va a ir determinando cada uno de los episodios. Cada uno de los cuales consta un agente que percibe y actúa. Los episodios no dependen de acciones producidas en episodios anteriores. Este es muy importante. ¿Es estático o es dinámico? ¿Qué implica que sea estático o dinámico? Implica que entre el momento en que la gente censa el ambiente y va a tomar la decisión y genera la acción, el ambiente no ha cambiado. Eso significa que el ambiente es estático, o sea que él censa el ambiente en un momento dado, como el robot que tenía que pintar la habitación, ¿sí? Él con los sensores determina si la pared está pintada o no. Entonces decide que hay que pintarla. Entonces saca los aspersores, carga la pintura y pinta la pared. Entre el momento en que él censó
toma la decisión de pintar y se puso a pintar, se supone que la pared sigue sin estar pintada, no cambió. Entonces el ambiente es estático, si no cambia en ese interín entre que él tiene que tomar la decisión y realizar la acción. Si el ambiente se puede modificar mientras el agente se encuentra pensando, se encuentra deliberando, se dice que tal ambiente se comporta de manera dinámica. ¿En relación con qué? Con el punto de vista del agente. De lo contrario, sí, es un ambiente estático. Si el ambiente no cambia, pero sí se modifica la calificación asignada al desempeño de un agente, se dice que es semidinámico. Y después están los sistemas discretos versus continuos, y los ambientes, discretos versus continuos. Si existe una cantidad limitada de percepciones y acciones distintas, se dice que ese ambiente es discreto. Por ejemplo, el ajedrez, ¿sí? O cualquier mapeo que yo pueda hacer que sea bastante limitado, ¿sí? Como por ejemplo un juego, ajedrez, tatetí, ¿sí? Es discreto, pues existe una cantidad fija de cuáles son las posibles jugadas que se pueden realizar en cada una de las rondas. Ahora, por ejemplo, una conducción de un vehículo, como vimos en el ejemplo anterior, es continua. Bueno, acá entonces tenemos diferentes ambientes, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a jugar al solitario, ¿sí? Al backgammon, o en el caso del taxista, para cada uno de estos casos tenemos que decir, ¿es el ambiente accesible? ¿Es el ambiente determinístico? ¿Es episódico? ¿Es estático? ¿Es discreto? En el caso del solitario, ¿sí? Accesible sí, determinístico sí, episódico no, estático sí, y discreto sí. Ustedes van a ver que en el caso de los juegos es en donde tenemos diferentes variantes entre cada uno. Ahora, el que es totalmente un ambiente, ¿sí? Complejo, de alta complejidad, es el caso del taxi, ¿sí? No es accesible, no es determinístico, no es episódico, no es estático, no es discreto. ¿Por qué? Porque lo estamos poniendo en la realidad, ¿sí? Lo estamos metiendo en plena ciudad, en plena ruta, con un montón de vehículos reales, ¿sí? Porque es realmente un taxista, digamos, autónomo. Ahora, si yo, por ejemplo, hago un ambiente limitado, ¿sí? Supongamos una ruta de origen a destino en donde no hay muchos vehículos, podríamos ir mejorando las condiciones del ambiente, ¿sí? O si quiero que sea un vehículo autónomo en una autopista demarcada previamente, finita, ¿sí? Por ejemplo, donde están los autitos chocadores, bueno, es un ambiente limitado, con una pista marcada, con un ambiente muy específico. Entonces ahí mejoran mucho más las condiciones del ambiente y pasa a ser menos complejo, ¿sí? Como verán, cuando es inaccesible, no es determinístico, ¿sí? Es dinámico, ¿sí? Es discreto, pasa a ser mucho más complejo. La complejidad está dada justamente por estas características. Y acá tienen un montón de ejemplos, ¿sí? Estos tienen que ver con los que habíamos definido anteriormente, las reglas PAMA, ¿sí? Por ejemplo, el sistema de diagnóstico médico no es totalmente accesible, no es determinista, no es episódico, no es estático y no es discreto. ¿Por qué? Porque lo estamos sometiendo a un caso de situación real, ¿sí? Un sistema de diagnóstico con una persona real, con un enfermo real, ¿sí? Si hablamos de sistemas mucho más, como les dije recién, mucho más controlados, ¿sí? Estas condiciones van a ir mejorando. Bueno, la estructura propia del agente. Hasta el momento se ha hablado de los agentes describiendo su conducta, la acción que realizan después de una secuencia de percepciones dadas. Ahora vamos a tratar de pensar en el núcleo del problema y hablar cómo se trabaja de manera interna. El trabajo de la inteligencia artificial es diseñar un programa, una lógica, ¿sí? La parte en donde él tiene que tomar las decisiones, que implementen funciones de agente que proyecten todas esas percepciones que él toma del mundo real en acciones. Entonces tenemos el agente que está formado por su arquitectura más un programa. Yo les dejé dos papers de ejemplos, ¿sí? Uno es el GPS en el campo de golf, ¿sí? Y el otro es un sistema. Ustedes lo que van a tener que por ahí determinar es cuál es esa arquitectura o esa propuesta de arquitectura y de programa en cada uno de estos papers, ¿sí? Identificar. Entonces el trabajo de la inteligencia artificial es diseñar un programa de agente que defina la función que permita hacer este mapeo de reglas PAMA, de percepciones, acciones, metas y objetivos, ¿sí? Y de las acciones que debe tomar en base al conjunto de percepciones en un momento dado, ¿sí? Eso va a ser el mapeo del agente. Este programa se va a ejecutar en algún dispositivo,
¿sí? En algún hardware específico, y va a definir la arquitectura propia del sistema. Antes de proceder al diseño de este programa es necesario contar con una idea bastante precisa de cuáles son las percepciones que yo voy a dotarle a la gente, ¿sí? De qué sistema de sensores, qué tipo de información van a ser los inputs que le va a ingresar como datos a nuestro agente. Y a partir de ahí también determinar entonces cuáles son las posibles acciones. Es importante lo que decíamos hoy de la percepción, acción, metas, ¿sí? Y ambiente. Hay que tener en cuenta la diferencia entre los programas de los agentes que toman percepciones actuales y lo que es la función propia del agente, que lo que hace es recibir la percepción histórica completa, ¿sí? Todos los datos anteriores que me ayudan a tomar una mejor decisión en un momento dado. Si las acciones del agente van a depender de toda esa secuencia de percepciones completas, el agente tendría que, de alguna manera, guardar esas percepciones. Por ejemplo, lo que les dije es la base de datos de hechos y de reglas activas en un sistema experto basado en reglas, por ejemplo. Eso me puede dar el conjunto de percepciones previas. La manera más sencilla de hacer un programa de agentes es mediante una tabla de consultas. Se guarda en memoria la totalidad de la secuencia de percepciones y se utiliza esta para hacer la localización en la tabla en la que se encuentran las acciones. Este enfoque, así, pensado de esta manera, es muy limitado. No aplica ninguna técnica de inteligencia artificial, ¿sí? Y como dice acá, está destinado al fracaso. Para poder elaborar la tabla, ¿sí? Para poder elaborar una tabla como esta, con todas las posibles entradas, percepciones y acciones, cuanto más complejo va a ser mi ambiente y cuanto más complejo va a ser el conjunto de reglas que deba ejecutar, ¿sí? Si lo quiero elaborar de esta manera, ¿sí? Se va a dar una tabla muy, muy, muy compleja, ¿sí? Por ejemplo, para el ajedrez, únicamente se necesitaría 35 elevado a las 100 entradas posibles. Solo armar esta tabla va a dar mucho tiempo. Además de que no se le estaría dando autonomía, simplemente seguiría un conjunto de acciones, no hay ningún tipo de desempeño posible, ¿sí? De efectivizar el desempeño en un momento dado, y además estaría sujeto a los posibles errores humanos en el momento de confeccionar semejante tabla, con tantas entradas, ¿sí? Incluso si se dotara a la gente de un mecanismo de aprendizaje con el fin de que tuviera cierto grado de autonomía, se tendría muchísimo tiempo implicado, una eternidad, para poder aprender el valor correcto de todas las entradas de la tabla, ¿sí? A pesar de lo expuesto, el agente conducido mediante tabla podría ser capaz de lo que deseamos implementar a través de un mapeo efectivo, ¿sí? Y acá estaba la pregunta que ustedes desembocaban desde el principio, ¿sí? No basta con afirmar que es o no es inteligente. Lo importante es comprender por qué un agente que razona puede tener un mejor o menor desempeño en un problema dado, ¿sí? Cuándo él puede actuar de mejor o peor manera, ¿sí? Eso le va a dar de alguna forma la medida de efectividad y va a determinar si realmente es inteligente o no. Considerando, por ejemplo, el caso de la tarea de diseño del tachero New Age, que habíamos hablado hasta ahora, y considerando las reglas PAMA que habíamos dicho, percepciones, acciones, metas, ¿sí? Y ambiente, en el caso del taxista habíamos dicho, por ejemplo, tiene que tener sensores, cámaras para detectar imágenes, ver a qué velocidad va, hablamos de un GPS, ¿sí? Podríamos tener algún sonar, ¿sí? Que me permita medir distancia de los objetos, micrófono en el caso en que quiera hablar o interactuar o emitir algún sonido, ¿sí? Incluso bocina, ¿por qué no? Las acciones, bueno, obviamente como dijeron ustedes, doblar, girar, manejar el volante, poder acelerar, frenar, hablar con el pasajero en el caso que sea necesario o interactuar de alguna manera. Las metas, ¿sí? Dijimos, llegar de origen a destino. Tenemos medidas de desempeño propias de este problema. Que el viaje sea seguro, que sea rápido, no chocar, dijeron ustedes, no cometer infracciones, ir cómodo, ¿sí? Y obviamente obtener las máximas ganancias, que ese es mucho de los tacheros, ¿no? Que me llevan por ahí por el camino más largo para cobrarme más caro. También puede ser, ¿por qué no? Y el ambiente va a ser el camino, los semáforos, los autos que están cerca del vehículo, sí, el tráfico, tanto peatones como otros vehículos, y obviamente el cliente con el cual interactúa.
El taxi necesita saber dónde se encuentra, quién más está circulando por su vía, a qué velocidad está yendo. Toda esta información la va a obtener de las percepciones. Y las acciones que va a poder producir este conductor de taxi son más o menos las mismas que debería ser un conductor humano. En este caso, como dijimos, tenemos diferentes medidas de desempeño, ¿sí? Que llega al destino es la principal, pero vamos a tener que ver de reducir el costo, el consumo, dijeron ustedes también, consumo de combustible. Hablamos del desgaste, ¿sí? De las ruedas, de que no se estropee el vehículo por tomar un camino feo, ¿sí? Muchos GPS hoy por hoy cuando le ofrecen rutas les dicen ya, este camino está muy congestionado, hay mucho tráfico, te conviene tomar este otro camino, ¿sí? Que por ahí tiene, no sé, más semáforos, pero no tiene tanto tráfico, por ejemplo, ¿sí? Entonces se podría tomar un mejor camino para llegar más rápido y no entrar en algún tipo de embotellamiento, ¿sí? Las molestias ocasionadas a otros conductores, la seguridad, ¿sí? Eso es muy importante, tanto del vehículo como de la persona que se está transportando, la comodidad, ¿sí? Que no vaya saltando, como cuando se viaja en colectivo a veces, ¿sí? Que vamos saltando y hasta te golpean la cabeza, ¿sí? Nos ha pasado por ahí probablemente, ¿sí? Por ahí porque frene, te vas para adelante, ¿sí? Dado que el logro de algunos de estos objetivos están en conflicto con los otros, claro, ahí de repente, consumo de combustible versus llegar rápido, aplicar mayor velocidad. ¿Cuál de los dos? ¿Sí? De repente yo le doy un conjunto de varias medidas de desempeño que él debería priorizar de alguna manera para saber a cuál darle mayor importancia. ¿Sí? Entonces de repente va a entrar en conflicto y va a tener que determinar a ver cuál de estas medidas de desempeño es más importante, ¿sí? La velocidad versus los costos, ¿sí? El consumo de nafta o de combustible que tenga el vehículo, ¿sí? Entonces, dado que el logro de alguno de estos objetivos en algún momento va a llegar a crear algún tipo de conflicto, entonces hay que establecer prioridades, concesiones. Y por último, habrá que definir también el ambiente sobre el cual va a enfrentarse el taxi. Cuanto más restringido, obviamente, como les dije, mejor va a ser el desempeño. Todo esto ya dijimos. Y acá tenemos las clasificaciones de los tipos de agentes. Los agentes pueden ser reactivos simples, reactivos basados en modelos, basados en objetivos o meta, o basados en utilidad. Los reactivos simples, ¿cuáles son? Es el más sencillo, ¿sí? Como el nombre lo indica, es el que sensa y actúa, ¿sí? Reactivo simple, acción-reacción. Selecciona las acciones sobre las bases de percepciones actuales, ignorando cualquier tipo de información histórica. Ustedes habrán visto los modelitos estos de aspiradoras, ¿sí? Que andan pensando y mirando el piso y van recorriendo la casa, aspirando y limpiando el piso, ¿sí? Ese sería un ejemplo de agente reactivo simple, ¿sí? Sensa, está limpio, está sucio, aspiro, avanzo, ¿sí? Y de esa forma se va moviendo a través del ambiente. La función del agente aparece, vamos a ver ahora en la siguiente transparencia, es un agente reactivo simple, ¿por qué? Porque toma sus decisiones solo con base a la localización actual y si el estado es sucio o no. Hay que tener en cuenta que el programa para el agente aspirador es muy pequeño comparado con una tabla de decisiones para este tipo de agente. La reducción más clara se obtiene al ignorar la historia. O sea, como no me importa si ya pasé por ahí y ya limpié, ¿por qué? Porque eventualmente alguien, acá tiene que ver el tipo de ambiente, si es estático o continuo. ¿Sí? Si hay personas o hay gente en el ambiente, puede ser que él pasó, limpió, pero después vuelve a pasar y está sucio de nuevo, ¿sí? Entonces, el ambiente no es un ambiente estático, es un ambiente dinámico. Entonces, en ese caso, la historia de percepciones no es tan importante. Otra reducción se basa en el hecho de que cuando la cuadrícula actual está sucia, la acción no va a depender de dónde están. O sea, él tiene que limpiar, no importa en qué parte de la casa está. ¿Sí? Está sucio, tiene que limpiar. Entonces tengo regla, condición versus acción. Se lleva a cabo algún tipo de procesamiento sobre esas señales visuales que le permiten identificar si está sucio o está limpio. Imagínense que es el conductor del taxi automático. Si el coche que circula adelante frena, ¿sí? La condición sería esa, y las luces de freno se encienden, entonces le va a advertir a nuestro tachero New Age que tendría que empezar a hacer ¿qué cosa? La acción, ¿sí? Consecuente, que sería también empezar a frenar. Y ahora ustedes me dicen, ¿qué pasa si no anda la luz de freno? Bueno, si no anda la luz del freno del auto que está adelante, el auto de adelante frena y no me entero, bueno, tendríamos que pensar entonces qué otros sensores tendrían que activarse para avisarle
al tachero New Age, que tendría que empezar a frenar. Condición versus acción. El problema de la aspiradora del mundo, de las aspiradoras es el más sencillo, y más acá donde tenemos un espacio de 2 localizaciones posibles. Lo único que tiene que hacer es identificar y aspirar. Acá lo que tenemos, ¿sí?, es, en base a este ambiente, ¿sí?, que está dividido en 2 espacios posibles, ambiente A y ambiente B, y las situaciones posibles, limpio o sucio, solo con esto tan limitado, así como lo ven acá, ya se desencadena todo este conjunto posible de situaciones. Puede ser que esté en el lado A y que A esté sucio, que B esté sucio, puede ser que esté en el lado A y A esté sucio y esté limpio, puede ser que esté en el lado A y A esté limpio y esté sucio, puede ser que esté en el lado A y A y B estén limpio, y la misma secuencia para el lado B. Entonces, dado un ambiente tan sencillo como este, tenemos todas estas posibles situaciones. Entonces, ¿cuáles serían las percepciones? ¿En dónde estoy? ¿Estoy en A o estoy en B? Y si está limpio o está sucio, ¿sí? Y acá estaría la acción que debería ser. Si estoy en A y está limpio, la acción sería irme para la derecha. Si estoy en A y está sucio, la acción sería aspirar, vuelvo a censar, ¿sí? Si estoy en B y está limpio, me tengo que ir a la izquierda. Si estoy en B y está sucio, tendría que aspirar, ¿sí? Y ahí está la secuencia. Si estoy en A y está limpio, me voy a la derecha. Si estoy en A y está limpio, ¿sí?, me voy a la derecha. ¿Qué hago? Y ahí voy generando la secuencia de acciones. Esto que ven acá es todo este conjunto de estados posibles, todos los estados posibles que tenemos para este ambiente, mapeado en base a las acciones posibles. Entonces, todos los estados posibles mapeado con todas las acciones posibles, ¿sí? Supongamos que estamos en esta situación, primera acá, estoy en el cuadrante A y A está sucio, y B está sucio, ¿sí? En este caso, si la acción es aspirar, ¿qué va a suceder? Voy a estar en el cuadrante A y A va a estar limpio y B va a estar sucio, ¿sí? Si estoy en esta situación y me muevo a la izquierda, sigo estando en donde estoy. Si me muevo a la derecha, podría pasar a estar en este cuadrante, ¿sí? Y de esa forma voy armando todo mi posible mapa de estados, ¿sí? Esto que estamos viendo acá se dice que es el espacio de soluciones. Todos los estados posibles mapeados con las acciones, y a qué próximo estado le lleva, dentro del ambiente de la gente, es mi espacio de soluciones. Un ejemplo sencillo sería, ¿sí?, poder determinar de estas 2 acciones posibles que dijimos acá, en dónde estoy, la localización y el estado del ambiente, es lo que me define acá como parámetro de ingreso a la función, ¿sí?, en donde tengo la localización y tengo el estado. Y en base a eso va a tomar una acción y me va a devolver como resultado de esa acción. Los agentes reactivos simples tienen la gran propiedad de ser muy sencillos, muy simples, porque poseen una inteligencia, y acá está lo que les decía hoy, una inteligencia muy limitada, porque el ambiente es muy específico, ¿sí? El agente del pseudocódigo anterior funcionará solo si se puede tomar la decisión correcta en base a ¿qué? A las percepciones que él tenga en un momento dado. Lo cual es posible solo si ese entorno, para él, para lo que él tiene que resolver, es observado. El siguiente tipo de modelo, ¿sí?, es el agente reactivo basado en modelos. La forma más efectiva que tienen los agentes de manejar la visibilidad parcial, ¿sí?, ¿qué pasa cuando él no puede ver todo el entorno? Es almacenar información sobre las partes del mundo que él no puede ver en un momento dado. En ese caso, la gente debe mantener algún tipo de estado interno, ¿sí? Es decir, una historia, una periodicidad, ¿sí? Si yo censé el ambiente en un momento dado y me moví, tener cuál fue la foto o el estado del ambiente en el momento anterior. Entonces, de esa manera voy cubriendo como más pistas del ambiente, ¿sí? Entonces, de esa manera puedo tener una visión más integral de aquellas partes que no puedo censar. ¿Por qué? Porque tengo la historia. Entonces, el agente debe mantener algún tipo de estado interno que dependa de la historia percibida y que de este modo se vaya reflejando en por lo menos alguno de los aspectos que él no puede censar en un momento dado.
La actualización de la información de estado interno, según pasa el tiempo, requiere codificar dos tipos de conocimiento en el programa de la gente. La información de cómo evoluciona el mundo, independientemente de la gente, y esto tiene que ver mucho si el ambiente es estático o dinámico. En el caso de el agente, ¿sí? El tachero New Age, el coche, ¿sí? El taxi. Un coche que está adelantado puede estar más cerca, o puede estar detrás, o puede estar a un costado, que en un momento inmediatamente anterior. Especialmente si estamos hablando de la situación de, yo tengo una velocidad y un objeto que está en movimiento también adelante mío, ¿sí? Yo, en base a la velocidad a la que yo vengo y a la distancia que estoy el objeto, yo sé, ¿sí? En el siguiente episodio, a qué distancia voy a estar de ese objeto. Ahora, siempre y cuando el objeto mantenga su misma velocidad, el objeto no cambie. Entre el momento en que yo decido acelerar para rebalsarlo, ¿sí? Genero la acción, tomo la decisión, genero la acción, mi ambiente no debería cambiar, ¿sí? Entonces, esa información de cómo evoluciona el mundo de manera independiente, como lo hace la gente, le va a permitir a él ir cubriendo un espectro mayor de funcionalidades, ¿sí? Entonces, cuando yo lo voy adelantando, yo voy determinando en base al dato que tengo histórico de la velocidad y la distancia de que estaba de ese otro vehículo, la velocidad a la que tengo que ir para poder rebalsarlo, ¿sí? Si necesito más información sobre cómo afecta al mundo a las acciones de la gente, ¿sí? Entonces tengo que censarlo de manera continua. Por ejemplo, que cuando la gente gira hacia la derecha, el coche gira hacia la derecha. Esto sucede mucho en la programación de juegos de rol, ¿sí? Cuando ustedes en un ambiente dado se mueven, ¿sí? Toda la visión del jugador se tiene que mover, ¿sí? Toda la visión del mundo. Eso tiene mucho que ver con la programación de juegos, poder determinar cuál es el ambiente cuando el agente, en este caso el jugador, se mueve, ¿sí? Cómo cambia y cómo se modifica su visión del ambiente, qué pasa a ver, qué está visualizando en un momento dado. ¿Sí? Entonces cuando la gente gira a la derecha, entonces de alguna forma tengo que hacer que el coche gire a la derecha, ¿sí? Si estoy manejando durante 5 minutos hacia un destino norte por una autopista, se supone que tengo que avanzar una distancia de 5 millas en ese sentido, a partir del punto en el que estaba hace 5 minutos antes, ¿sí? Este conocimiento acerca de cómo funciona el mundo se denomina modelo del mundo, y la gente tiene que tener este modelo implícito dentro de su sistema de conocimiento, y tiene que también tener este tema de los episodios, ¿sí? Saber su historia previa, de lo que estuvo observando y que no puede censar en un momento dado, ¿sí? En este caso, entonces, tenemos la función de agente reactivo con estado, donde va a tener su conjunto de percepciones y va a devolver la acción. Y la decisión que él va a tomar va a depender de este modelo del mundo, ¿sí? En donde él va a censar, va a tener en cuenta el estado, la acción y las percepciones previas, para poder determinar cuál es la acción siguiente. Y en base a eso devuelve la acción. El siguiente tipo de agente, el tercero, es el agente basado en objetivos. En este caso, el conocimiento sobre el estado actual del mundo no es suficiente para poder decidir qué hacer. Además de saber, ¿sí?, si él gira, qué es lo que está viendo, si él adelanta el coche, en qué distancia, en qué posición está el otro coche, ¿sí?, todo esto que hablábamos del modelo del mundo, además de saber eso, ¿sí?, necesito tener otros datos extra. Por ejemplo, en un cruce de carreteras, el taxista puede girar a la izquierda, o girar a la derecha, o por ejemplo seguir adelante. O sea, tiene varios caminos posibles, varias opciones. La decisión que él va a tomar en un momento dado va a determinar, ¿sí?, cuánto se está acercando o alejando del objetivo, pero también va a definir qué cosa, su desempeño. Entonces, él, además de la descripción del estado actual, el agente necesita algo, alguna información extra de ese punto en el que se encuentra en este momento dado, y cuánto eso, ¿sí?, la acción que él va a realizar, le va a acercar a su meta, ¿sí? Si yo doblo a la derecha, ¿me estoy acercando o me estoy alejando? ¿Sí? ¿Qué implica en base a lo que espero como situaciones posibles o deseables? Implica alejarme, pero encontrar un mejor camino, implica acercarme a mi objetivo, implica desviar algo porque, no sé, porque de repente hay un choque enfrente, ¿sí? Entonces por ahí lo mejor sería seguir derecho, pero no puedo porque está bloqueado. Bueno, entonces hago el desvío, ¿sí? Entonces todo este conjunto de
que le permite censar el mundo en un momento dado a la gente, le tiene que permitir saber con respecto a esa situación que él está en un momento dado, y la acción que va a tener, cuánto lo acerca o no de cumplir su objetivo, y obviamente que para poder determinar la acción adecuada, va a tener que tener diferentes medidas de desempeño, que le permitan a saber cuál es la mejor decisión. En algunas ocasiones la selección de acciones basadas en objetivos puede ser algo fácil o directo, ¿sí? Si me tengo que ir de acá hasta allá y yendo derecho y puedo ir derecho, me acerco a mi objetivo, bueno, no hay ningún problema, y realizar la acción es algo que se da de manera directa, es un resultado inmediato de una acción individual. Pero hay otros momentos u otras ocasiones que puede ser más complicado, cuando la gente tiene que, por ejemplo, pensar en cosas más complejas, por ejemplo, encontrar el camino que le permite alcanzar el objetivo, pero pasando por ejemplo, sube el cliente le dice, mira, necesito ir a tal lugar, pero necesito comprar algo primero, o necesito sacar plata, necesito pasar por un cajero primero. Y entonces no es solamente llegar de origen a destino, pero tengo que cumplir algo en el medio, ¿sí? Entonces yo tengo que definir algún tipo de parada intermedia, ¿sí? Entonces ahí tengo que aplicar lo que vamos a ver en búsqueda o planning, ¿sí? En búsqueda o planificación, ¿sí? Ver cuál es la mejor ruta disponible. Ahí aplico búsqueda o planificación, que son los subcampos de la inteligencia artificial que se encuentran en decir, cuál es la secuencia de acciones adecuada para poder encontrar el mejor camino, para poder cumplir al menos el objetivo o meta. Y después está el basado en utilidad. Las metas por sí solas no son suficientes para generar el comportamiento de calidad esperada en mi agente. Entonces, en este caso, tengo que definir medidas de utilidad. Por ejemplo, cuando hay muchas acciones o secuencias de acciones que pueden llevarla al destino, ¿sí? Todas de alguna manera similar, entonces ahí tiene que ver cuál va a priorizar. O sea, si todos le dan el mismo resultado, bueno, ¿qué voy a priorizar? ¿Sí? Si ir por acá, por acá, por acá, todos me llevan en el menor tiempo posible a mi destino, bueno, a ver, ¿qué voy a priorizar? ¿La más rápida, la más segura, la más barata, la más fiable? ¿Qué prioridad le voy a dar si cuando todas las opciones me dan la misma, ¿sí? En este caso, entonces, defino esto, la función de utilidad que proyecta un estado o una secuencia de estados en un valor o número real. Y eso va a representar de alguna forma la felicidad, ¿sí? Digo felicidad porque es cumplir el objetivo mejorando mi medida de desempeño, ¿sí? Entonces esa función de utilidad lo que va a buscar es mejorar mi medida de desempeño. Cuando tengo varios caminos posibles y todos tienen el mismo coste, entonces ¿a qué le voy a dar prioridad? De esa forma se podría decir que el observador va a decir, ah, mira, qué inteligente que es. ¿Por qué? Porque tomó la decisión más racional posible. Entonces, cuando haya objetivos que están en conflicto, ¿sí? Porque tomar uno u otro da lo mismo, entonces en ese caso tengo que ver qué priorizo, la velocidad o la seguridad. Cuando haya varios objetivos por los que se puede guiar el agente y ninguno de ellos se puede alcanzar con certeza, entonces buscar otro. Bueno, y acá está lo que ustedes tienen como actividad, ¿sí? Un agente inteligente es caracterizado por tres cualidades: la agencia, la inteligencia y la movilidad. Les pido que expliquen brevemente, obviamente que no es un copy-paste de lo que está en la filmina. Busquen, investiguen, vayan a la bibliografía, traten de hasta ejemplificar cada uno de estos elementos. ¿Qué entiende por espacio de soluciones? Lo dije, lo vimos. Está en la bibliografía, ¿sí? No está, si ustedes buscan con control F no lo van a encontrar, no está escrito como, pero lo dije, lo mencioné y les mostré un ejemplo. Vayan y busquen en la bibliografía, ¿qué es el espacio de soluciones? Defina con sus propias palabras los siguientes términos: agente, función de agente, les digo en sus propias palabras porque no es para copiar y pegar lo que está en la filmina, lo que se habló, ni lo que está en la bibliografía. Traten de ustedes dar una definición propia, ¿sí? Masticar un poco la definición. El programa de agente, la racionalidad, la autonomía, el agente reactivo, el basado en modelos, el basado en objetivo, el basado en utilidad, y el agente que aprende. Esto lo van a encontrar en la bibliografía Russell y Norris. Tanto la medida de rendimiento como la función de utilidad miden eficiencia del agente. ¿Cuál sería la diferencia? Hablamos de medida de rendimiento y hablamos de función de utilidad. ¿Cuál sería la diferencia entre ambas? Y acá ahí tienen 4 agentes. Uno que juega al fútbol, uno que tiene que comprar libros en internet, otro que tiene que explorar Marte, y otro que es un asistente matemático, ¿sí? Me tienen que definir el cuadro PAMA, percepción, acción, metas y ambiente, para estos 4 agentes, ¿ok?
Ahí está la bibliografía. Y con eso terminamos la presentación de agentes de hoy. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, a ver, díganme una idea que les haya quedado de la clase, a ver. Algo que les haya llamado la atención, que los dejó pensando, a ver, díganme alguna idea. ¿Les pareció que la definición de agente era más complejo de lo que pensaban o más sencillo de lo que pensaban? Lo que implica un agente inteligente. Creo que con los conceptos que vimos se diferencia bastante por ahí de a veces de la incertidumbre que tenemos. Ujú. Creo Pero que si uno define bien. claro, pero entonces vos tenías un preconcepto, vos pensabas que era algo parecido a esto, ¿les parece más sencillo de lo que ustedes pensaban o más complejo caracterizar a un agente inteligente? No, yo creo que es más sencillo. Ujú. Lo podemos caracterizar por sus características básicas, agencia, inteligencia y movilidad, ¿sí? Lo podemos definir por su clasificación, agente basado en modelos, basado en objetivos, ¿sí? Lo podemos definir en base a los ambientes, los cuales se tiene que mover, si estos ambientes son estáticos, son dinámicos, son continuos, ¿sí? Entonces hay diferentes aspectos o formas de ver o de analizar lo que es un agente inteligente, y todos conforman a entenderlo, comprenderlo y obviamente crearlo, ¿sí? Entonces, son todas cuestiones que hacen a los agentes inteligentes que son importantes entenderlas. Yo después usted dice, bueno, profesor, ¿pero cuándo vamos a empezar con la práctica? Ya, muy pronto, ¿sí? Muy pronto vamos a empezar con ejercicios prácticos. Ustedes saben, la mayoría de mis materias donde estoy son prácticas intensivas, así que dentro de poco vamos a empezar con mucha práctica. Pero es importante de que ustedes entiendan todos estos conceptos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Estamos? usted dijo que la parte esa de espacio de soluciones no lo íbamos a encontrar con ese nombre en la bibliografía. Probablemente en la bibliografía aparezca con ese nombre, ¿sí? Pero no acá en la presentación. El espacio de Está bien. soluciones yo se los mencioné a ustedes cuando les dije que teníamos todos los estados posibles por los que podía pasar el agente, las descripciones del ambiente, ¿sí? Y las acciones y sus consecuencias sobre el ambiente. Entonces ese mapeo de todos los estados posibles y de las funciones versus acción versus reacción, digamos, nos da el mapeo general. ¿Sí? Si el agente está en un estado y yo genero una acción determinada, ¿cuál va a ser el estado siguiente? Y ahí yo tengo todo el espacio de estados posibles por los que puede pasar el agente y su mapeo o su correspondencia con las funciones o acciones determinadas. Todo ese conjunto es mi espacio de soluciones, pero lo van a tener que definir de mejor manera. Profe, ¿usted tiene los libros que están en la bibliografía? Yo tengo los libros, tengo los originales. Bueno, si nos puede de alguna forma facilitar. Sí, yo tengo, o sea, supuestamente según la biblioteca, la bibliotecaria, siempre y cuando yo les pase fracciones del libro, ¿sí? No estoy infringiendo ninguna regla de copyright, ¿sí? O sea, si yo les escaneo y le paso, por ejemplo, la unidad 1, no estoy infringiendo ninguna regla de copyright, ¿ok? Así que vamos a poner un drive y ahí les voy dando algún material fraccionado, aunque sea, ¿ok? Ah, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda del cuestionario 1, Sí, de las decime. preguntas. Ujú. No sé si la clase pasada dijo y por ahí no escuché, pero el punto 6 dice Recordame. de los sistemas.
de los sistemas expertos conversacionales subidos como ejemplos, Ah, ¿dentro de qué categoría lo clasificarían? Y bueno, y no, sigue no la está el pregunta, enlace a pero los sistemas conversacionales. por lo que busqué en el aula, creo que no. A ver, déjame que mire si... A ver. Ahí les habilito. Algunas aplicaciones de chatbots eran. Ya, mi idea era, la clase pasada, ya empezar con que ustedes creen un chatbot, pero me pareció más importante ahondar. Ahí ustedes van a ver algunas aplicaciones de IA que aplican los chatbots, ¿sí? Tienen el Google Assistant, el Alexa, el Siri, el Watson. Ok. Ahí les puse, ¿sí? Hay aplicaciones de IA de chatbot o asistentes virtuales. Ahí tienen la definición y ahí tienen los enlaces. ¿Ok? Ya está habilitado. Ok. La idea sería que después pasemos a que ustedes hagan un chatbot de ejemplo. Y otra duda, el punto 10 empieza diciendo conocimiento es sinónimo de información. Hasta ahí se entiende, digamos, la pregunta. Pero después dice, analice el siguiente ejemplo. Si A es verdadero, entonces B es verdadero, si no C es falso. Por analizar ese ejemplo, ¿qué esperaría, digamos, que hagamos? ¿Qué le no sé qué Tenemos que partir de la haríamos ahí? base de qué es conocimiento y qué es información. ¿Sí? Sería casi como decir datos versus información. ¿Sí? ¿Qué de todo lo que hablamos por ahí te podría a vos significar sinónimo de conocimiento? ¿Cómo vos representarías el conocimiento? ¿Qué sería conocimiento para vos? Puede ser experiencias adquiridas o algo así. Puede ser las experiencias adquiridas, ¿sí? De por sí, si vos hablas de los sistemas de transferencia de conocimiento que tenemos los humanos, históricamente, son los textos, ¿sí? Los libros escritos, el lenguaje hablado. Que obviamente vos decís, alguien lee un texto y lo interpreta de una forma y alguien puede leer el mismo texto e interpretarlo de otra manera, ¿sí? En base a su historia previa, a su forma de entender o de interpretar, incluso va a depender de la percepción del lenguaje o del lenguaje empleado para transmitir ese conocimiento. Pero el ser humano de por sí tiene el formato de transmitir conocimiento a través de texto. Históricamente libros, ¿sí? El conocimiento humano siempre estuvo guardado en bibliotecas, y bueno, después ahora con el tema de Internet tenemos cantidad de bibliografía o de material disponible en diferentes formatos. Por ejemplo, audio, video, ¿sí? Imágenes, que también es forma de establecer el conocimiento. Ahora, ¿qué vos haces con ese conocimiento? ¿O qué de eso te sirve para vos, para que vos puedas realizar algún tipo de acción? Va a determinar la validez o no de ese conocimiento. Y poder utilizar el conocimiento en un momento dado va a depender de qué, del problema y de la información que vos tengas de ese problema, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo saber mucho de huertas y de jardinería. Sepa mucho de huertas y de jardinería. Ahora, me piden a mí que ayude para hacer el cultivo de algún determinado tipo de huerta. Yo voy a empezar a preguntar, ¿qué cosas? Cosas propias del ambiente del problema que yo necesito conocer para poder aplicar mi conocimiento. Entonces, ¿qué yo voy a estar necesitando? Información. O sea, voy a necesitar establecer hechos, definir el entorno del problema, definir el ambiente del problema,
para poder aplicar mi conocimiento. Entonces le preguntaba, bueno, a ver, ¿se riega, no se riega, llega agua? No sé, ¿qué tipo de suelo hay? ¿Qué tipo de planta querés plantar? O sea, voy a tener que empezar a preguntar para establecer información, porque si no mi conocimiento es totalmente inválido. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre conocimiento e información? No te quiero dar una definición porque después ustedes van y ponen lo mismo que yo dije. Estoy dando ejemplos para que ustedes elaboren su definición, ¿sí? Sí, sí, hasta ahí, o sea, Bueno, sabíamos responder más o menos, y bueno, pero el en el problema es la segunda caso parte. de la afirmación, en donde vos tenés si Claro. A, entonces B igual a C, no me acuerdo cómo era exactamente, ¿qué es para vos eso? ¿Conocimiento o información? Eh, Basado en el ejemplo que dije recién de cómo transmitimos el conocimiento y lo que necesito para poder aplicar el conocimiento, que es la información. ¿Qué sería para? A ver, alguien que le ayude, alguien que le tire sí. ahí un centro, por favor. Para mí es información, profe, pero no sé, puede ser que... Porque yo, no sé, lo que yo puse en la respuesta es que conocimiento yo lo asocio más también a la experiencia que también uno tiene que tener para aplicar la información. Cuando yo la clase pasada les hablé de las diferentes técnicas de inteligencia artificial y les dije, a grandes rasgos, obviamente que ustedes están a un nivel de abstracción alto todavía, pero cuando lo vean en ejercicios lo van a interpretar mejor, pero les dije, ¿dónde guarda el conocimiento una red neuronal? ¿Dónde guarda el conocimiento un sistema experto basado en reglas? ¿Dónde guarda el conocimiento un sistema probabilístico? Y se lo repetí varias veces. ¿Se acuerdan? ¿Algún ejemplo de esos? ¿No? Sí, que la red neuronal guarda el conocimiento en los valores de cada nodo, digamos. No me acuerdo Sí, cómo se llama ese el valor. en los pesos, ¿sí? En los pesos, claro. Claro. Las Que, neuronas que- están que eso, unidas, ¿sí? Por redes sinápticas que representan a través de pesos en la red neuronal, ¿sí? Entonces, esos pesos guardan la información en la red neuronal. Muy bien. Un sistema la experto, suma es, ¿sí? ajá. Y la suma o el conjunto de esos pesos es lo que es el conocimiento. Un poquito más complejo que eso, Ah, pero se podría decir como definición que la suma ponderada de las conexiones entre las neuronas te determina el estado de activación de cada una de las neuronas. La suma ponderada de las conexiones de todas las neuronas define la función de activación de cada una de las neuronas. Y en base a cómo se van activando cada una de las neuronas, determina, ¿sí?, cuál es el conocimiento en un momento dado, la representación del conocimiento en un momento dado, ¿sí? Casi todas las redes neuronales tienen un proceso previo de entrenamiento y un proceso posterior de ejecución. En ese proceso previo de entrenamiento vos le das los datos para que ella aprenda. Y ahí se ajustan los pesos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero durante ese proceso de aprendizaje ella va ajustando cada uno de los pesos, haciendo que algunos que refuerzan la representación del conocimiento valgan más, y otros que no aportan mucho la representación del conocimiento incluso se terminen anulando. ¿Sí? De esa forma se va generando la red de interconexión neuronal, digamos, a nivel lógico. Pero en ese caso, ¿sí?, la base de datos de una red neuronal son todos estos pesos, son numeritos. Abrís una base de datos de una red neuronal y son numeritos. esos numeritos serían datos e información, Es o conocimiento. sería, Esos numeritos en el caso de la red neuronal es conocimiento, es la forma en que representa el conocimiento la red neuronal. Un sistema experto basado en reglas lo representa a través de reglas, que son esto que mencionaban recién. Si A, entonces B igual a C. Si A igual a B, entonces C, por ejemplo. ¿Sí? Esas reglas es la forma en que se representa el conocimiento en un sistema experto basado en reglas. Si la luz de encendido de la computadora no se enciende, entonces no llega energía. Invento, ¿sí? Entonces, ese conjunto de reglas
va a representar al conocimiento en un sistema experto basado en reglas. En un sistema experto probabilístico se va a representar a través de las probabilidades a priori y las verosimilitudes para un ambiente dado, ¿sí? Que son cálculos probabilísticos que se hacen. En las redes bayesianas, que también vamos a ver más adelante. Todo eso es conocimiento, son formas de representar conocimiento. En un momento dado les hablé de los marcos y los frames, ¿sí? Los marcos y los frames, que es la forma primaria en que se empezó a representar el conocimiento, que eso no lo vamos a ver porque es algo un poco antiguo, digamos, por ahí los chicos que hace 10 años cursaron conmigo sí lo vieron, pero ahora yo ya no estoy abordando eso, pero eso era la forma natural de representar el conocimiento, que era a través de nodos que tenían un conjunto de, los marcos eran estos nodos, los frames eran los atributos de estos nodos, y a través de las relaciones se podía identificar como un esquema de relacionamiento o incluso jerárquico entre los nodos. Es la base sobre la cual se generó la idea del análisis y diseño orientado a objetos. Entonces vos podías decir, tengo una persona que tiene atributos de edad, sexo, peso, y todo esto me determinan los atributos del individuo, y este individuo, por ejemplo, es padre de fulano. Entonces tengo otro nodo que es el individuo y una relación padre que une a fulano con sultano. Y de esa forma iba generando las relaciones entre los diferentes marcos, y los frames me determinaban el estado del nodo en un momento dado. Esa fue la forma primaria de representar conocimiento en inteligencia artificial, y eso fue la base después para lo que es el análisis orientado a objetos. Son dos formas de representar el conocimiento. Ahora, la información es los datos que vos necesitas conocer en un momento dado para aplicar el conocimiento. En un sistema experto basado en reglas serían los hechos, sería la información que te dan, los datos que te dan en un momento dado para poder aplicar tu conocimiento. Por eso yo les dije, si yo sé mucho de huertas es mi conocimiento, lo puedo representar en formato de reglas. Si la tierra tiene alto contenido de hierro, entonces debo plantar, qué sé yo, garbanzos, alubias, porotos, les invento, ¿sí? Entonces, ese es mi conocimiento. Ahora, ¿yo sé qué es lo que tengo que hacer ahora? No, primero tengo que ir y determinar cuál es el contenido de hierro en la tierra. Eso es información. Entonces, la información es lo que yo necesito saber, para los datos que necesito saber en un momento dado para poder aplicar mi conocimiento. Y el conocimiento es el formato en el cual yo guardo esa experiencia previa que ustedes decían, ¿sí? Que puede ser, en el caso del humano, en el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, puede ser fórmulas, pueden ser videos, ¿sí? Y en el caso de la inteligencia artificial tenemos estas formas que ya les comenté anteriormente. ¿Se entiende la diferencia entre información y conocimiento? Sí. Y al momento de entrenar alguna inteligencia, igual también se le llama información, o en ese caso se le llama datos, los datos de entrada. Si yo estoy entrenando una red neuronal. La información es el conjunto de datos. Perfecto. Perfecto. Generalmente cuando vos entrenas una red neuronal hablas de patrones. Tenés los patrones, que son los datos que se ingresan para poder entrenar a la red, ¿sí? Entonces generalmente se habla de patrones. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No sé si respondí de manera adecuada, si entendieron. Yo tengo Sí, una por mi pregunta parte. sobre la definición de inteligencia artificial, porque me quedó picando, digamos. Por ahí entiendo la parte que dice, tenemos los cuadritos, ¿no? Que la parte que dice como humanos, que se asemeja a nuestro comportamiento, y la otra que no importa cómo lo hace el humano, sino que tiene que hacer lo correcto con la información dada. Pero en cuanto a que uno tiene, o sea, se relaciona con la conducta, o sea, los dos de abajo y los de arriba con el pensamiento y razonamiento. Sería que los de abajo, que es con conducta, siempre está relacionado a, digamos, con cosas físicas, digamos, y el otro no. ¿O qué otra diferencia habría? Físico a la acción que realiza. Por ejemplo, si es un sistema asesor, que lo que te diga es de acuerdo a lo que vos estás esperando que te diga, ¿sí? A la asesoría que te dé, que sea una asesoría confiable. Por ahí no es generar algún cambio físico en el ambiente, sino a la acción que debe realizar ese agente, ¿sí? Eso sería pensamiento, o sea, razonamiento. Sería actuar, siempre actuar. Si él hace algo, ya sea darte una asesoría, ya sea
generar un resultado, ya sea, o sea, acción no necesariamente tiene que ser caminar o mover un objeto en el espacio físico. Acción puede ser generar un resultado, puede ser darte una asesoría, puede ser, ¿sí? O sea, no asocies acción solamente a algo físico, puede ser también algún cambio lógico. ¿Y cómo sería un ejemplo de razonamiento, entonces? Razonamiento se refiere a la forma de estructurar el pensamiento, ¿sí? A eso se refiere con razonamiento, ¿sí? Ok, Cómo gracias. justifica la acción, digamos, ¿sí? Ok, gracias, profe. Dale. O sea, por ahí tu acción no es la acción esperada, pero la justifica de manera adecuada. Entonces tiene un razonamiento lógico. Ok. Profe, si termina la clase, ¿podría hablar con usted un momentito? ¿Sí? No hay problema. Dale. Bueno, gente, yo me tengo que ir a la otra clase. Si tienen dudas, preguntas, hablen ahora o callen para siempre. Bueno, ¿quieren que les abra un foro? Porque ahora la semana que viene es semana de mesas, o sea, no nos vamos a ver una semana entera, ¿sí? ¿Quieren que les abra el foro como para hacer preguntas y después nos vemos la otra semana? ¿Les parece bien? Sí. La próxima clase sería el 29, entonces. Claro, el otro martes. Bien. En el foro vamos a estar activos Martín y yo, ¿sí? O sea, que cualquiera de los dos puede llegar a responder. Por favor, vayan subiendo las actividades, ¿sí? Porque le pedí a Martín prioridad en ir revisando que ustedes vayan subiendo y haciendo bien las actividades, ¿ok? Bueno, gente, si no hay preguntas, nos despedimos. Nos vemos la clase que viene. Ahí habilito los foros. Nos vemos, profe. Chau, Chao, chicos. chau. Ya les habilito los Adiós. foros. Listo, profe. Decime. Le comento entonces. Ujú. Mire, yo hablo de parte mía y de parte de Evelyn también. ¿Ustedes quieren Nosotros un grupo de queríamos... 3? No por eso, justamente, algo, digamos, del pasado justamente, pero nos quedó, digamos, que nosotros sabemos que nos quedó pendiente, pero queremos por ahora aclararlo porque ¿Sí? nosotros somos conscientes de que nos quedó por ahí pendiente algún arreglo del trabajo de modelo y simulación, pero por suerte nos llegó, o sea, no estamos preocupados por eso ahora con todo este quilombo. Y por ahí no lo vemos, o sea, por ese lado le queremos agradecer a usted, sinceramente, porque nos sacó la preocupación de ahora y poder concentrarnos en la materia del segundo cuatrimestre. Pero también le queremos pedir disculpas porque realmente tomamos más el tiempo para descansar que hacer el trabajo, las correcciones. Y por ahí lo vemos complicado hacerlo más ahora que ya comenzamos el segundo cuatrimestre. Pero queríamos por lo menos, yo hablo por los dos, hablar con usted y no que quede así, digamos, como que no sé, que quedamos mal, ¿viste? Sí, yo Queríamos te agradecer comento. a... Yo te comento, Sí. o sea, yo realmente trato de pensar